producto entre los pesos y las entradas. ¿Okay? ¿De dónde sale esa ecuación? Esa ecuación en sí sale de la ecuación de la pendiente en el plano cartesiano. De ahí parte. Entonces, tomando en cuenta la ecuación de la pendiente, que es menos teta sobre W, o sea, sobre el valor de las ordenadas en X, y la sumatoria de todos los productos nos da la primera ecuación del perceptrón. El perceptrón es una clasificación, como ya lo habíamos dicho, lineal, entonces tiene una función de activación simple. Si es que el valor de salida de activación, o sea, W1, X1, W2, X2 más Wn, Xn, es mayor a 0, entonces es 1. Caso contrario, es 1. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, el perceptrón simple ¿cómo lo pueden apagar? ¿Le apagan sus micrófonos para que no escuche ruido? ¿Alguien está con micrófono? Lucho, Yesenia, ¿están con micrófono? Apáguenle los micrófonos. Vale. Entonces, el perceptrón en sí tiene una clasificación lineal. Este símbolo de aquí significa la sumatoria. Ajá. Eso significa la sumatoria. Esta de aquí es mi función de activación. Ya vimos, ¿no? La función de activación, tenemos muchas funciones de activaciones. Entonces, agarramos las entradas, multiplicamos por los pesos, más un umbral. ¿Qué es el umbral? El umbral es un valor adicional que se le agrega a la neurona, para que tenga un punto de equilibrio en el resultado que va a obtener. Por lo regular, un umbral se lo inicializa entre -1 a 1, tomando valores aleatorios. ¿Ok? Bien, estas son las funciones de activación, que eso no quiero toparle ahora. Y lo que sí quiero topar es el entrenamiento de la red neuronal. Esta es la clasificación que hace mi red neuronal, ¿no? Para los que ya lo vimos en clase, los que están en clase. Esta es la clasificación de una red neuronal, de un perceptrón simple. Ajá. Teniendo 4 puntos, entonces vamos a clasificar todos estos 4 puntitos. Es una clasificación simple con perceptrón. En sí, la primera inicialización de los pesos es -1.-1. Pero yo tengo más valores negativos, -1 y -1, entonces la clasificación debe estar aquí. En esta línea, debe tratarse así una línea. Yo tengo que ir encontrando las ecuaciones e ir encontrando los pesos de esa clasificación. Los nuevos pesos que va a obtener mi red neuronal. ¿Cómo obtengo estos pesos? Gracias a un entrenamiento. Déjenme buscarles el entrenamiento. El entrenamiento de la red neuronal es en sí una retroalimentación para una modificación de los pesos. Buscarle algo más facilito que puedan entender. Bien, voy a abrir un documento. En ese documento que voy a abrir, ahí está. Aquí les voy explicando, ¿no? Bien. Entonces, ese documento, vamos a poner un ejemplito pequeñísimo, el mismo que hicimos en clase, a ver si ya lo entienden mejor. Vamos a poner unos valores de entrada, x1, x2 como valor de entrada
x1 y x2, y vamos a tener como valores de x1, vamos a tener al 1, 1, menos 1 y 1. ¿Sale? ¿Sí se ve? Que vayas donde la bodega, Trotsky. Ya hablé con él. ¿Irán a recibir qué? Ah, ¿Irán a recibir qué? bueno, ya le daré esto de la Contraloría. ¿Para qué? Creo que es de la revisión que hicieron la vez pasada. Ah, no. Tú no estabas ahí. No. Vale. Entonces, el otro valor de entrada que vamos a poner es menos 1, 1 positivo, y vamos a poner el 1 positivo. Vamos a utilizar la compuerta AND. Es casi el mismo ejemplo que hicimos en clase. Y vamos a utilizar como salidas, vamos a aplicar menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Son las entradas y las salidas. Entonces ahí estoy diciendo que tengo una neurona que me va a hacer con dos entradas, una neurona, y va a tener una salida. Entonces, como les había dicho, tienen que obtener la ecuación de la pendiente para obtener los patrones. La ecuación de la pendiente, que es x1, W1 por x1 más W2 por x2. Ahí está. Ok. Más un umbral. Ahí está. Y esto debe ser igual a 0. Esa es la ecuación que tiene que cubrir el perceptrón. Así, Byron. El último es positivo, tienes razón. Ahí se me fue uno, ¿no? Bien. Entonces, W1 por X1, W2 por X2 más el umbral. Esa es la ecuación para la función de activación para el perceptrón simple. De ahí parte todas las otras funciones de activación, sea cual sea vayan a ocupar. Sigmoidal, tangente, logarítmica, sea cual sea parte de esta ecuación. Entonces, tenemos que obtener nuestro primer patrón de entrada para poder calcular los pesos. Los pesos que se le da a los valores son pesos aleatorios. Y para los pesos aleatorios se crea un vector de pesos. Cuando programan en MATLAB también ponen el vector de pesos. El vector de pesos también involucra lo que es el umbral. Como tenemos dos células biológicas, dos células de entrada, entonces vamos a tener dos pesos aleatorios. Y como tenemos un umbral, ya les dije que era el umbral, vamos a tener un valor aleatorio también en el umbral. Vamos a poner 0.5, ahí está. Entonces lo que agarramos es a obtener el primer valor, que es menos 1, el primer patrón de entrada para el entrenamiento del perceptrón, que es menos 1, menos 1, menos 1. Y gracias a ese patrón de entrada vamos a nosotros a obtener nuestra función de activación utilizando esta fórmula. Entonces, si obtenemos la fórmula, aplicamos la fórmula, entonces W1, ¿cuál sería? W1 sería menos 1 por el producto de X1. El de X1 también sería menos 1. Más, no, perdón, este es 1, ¿no? Este es 1, que es el peso, ¿ok? 1 del peso y menos 1 de la entrada, más peso por mi entrada, menos 1, más mi umbral, lo estoy inicializando a mi umbral en 0.5. Todo esto debe darme como resultado mi valor deseado, que es menos 1.
yo al final voy a tener menos 1 son menos 2 más 0.5, que es igual a menos 1.5. Esto es igual a menos 1. Depende de la función de activación. Estamos utilizando ahorita el perceptrón simple. Entonces mi función de activación, si es negativo, es menor que 0, entonces tengo como menos 1. Entonces el menos 1.5 se va a convertir en menos 1, que es igual a menos 1, sí. Entonces mi resultado con el primer patrón funciona. Como funciona mi resultado, entonces paso al segundo patrón. Este es mi segundo patrón. Aplico la función de activación a mi segundo patrón, que es 1 por menos 1, que es menos 1. 1, mi peso 1 por x1, que es 1, más mi peso 1 por menos 1, que es menos 1, más 0.5. Esto debe ser igual a mi valor de salida. ¿Cuál es mi valor de salida? Mi valor deseado, menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque mi compuerta AND así me lo dice, es menos 1. La función de activación para, con este se hace 0, para 0.5 es igual a menos 1. Entonces 0 no es igual a menos 1. Encontramos nuestro primer error. En el patrón 2, que con esos pesos no nos funciona nuestro entrenamiento de la neurona. Entonces tenemos que aplicar el deseado, la fórmula para el aprendizaje de mi perceptrón. La fórmula para mi aprendizaje del perceptrón parte de lo deseado de las X por cada uno de los valores X en N. Entonces este es para mi aprendizaje. Ahí está mi aprendizaje. Este va a ser mi aprendizaje que voy a tomar. Vamos a obtener, a sacar los pesos, que son peso 1, W1. W2 va a ser igual a 1. Y el umbral teta o el bias, que ya lo vieron que se llama también bias, es 0.5. Entonces, para obtener mis valores deseados, agarro mis valores deseados de X por X1. Mi valor deseado de X por X1. ¿Sí o no? Entonces, agarro mi valor deseado de X por X1. ¿Cuál es mi valor deseado del patrón donde me falló? O sea, en este patrón. ¿Ok? En ese patrón me falló mis pesos. Entonces, en ese patrón voy a obtener como mi valor deseado por X1. ¿Cuánto es X1? 1. Asimismo, John, para el aprendizaje de las demás formas de activación no son diferentes. Este es para el perceptrón simple nada más. Pero este es con esta ecuación, si se dan cuenta. Esta ecuación es la que está tomando para hacer el perceptrón simple. Y ahí parte todo. Si se dan cuenta, ustedes utilizan la misma ecuación, pero más o menos cierta función de activación. Pero de aquí parte todo. ¿Sí? ¿John? ¿Sí? Ya. Entonces, el deseo de X1, el deseo de X, que es menos 1, por X1, por X1, que es 1, va a ser igual a menos 1. Asimismo, el deseo de X por X2, y X2 va a ser a
menos 1, que va a dar un valor de 1. Y para el umbral, es el deseo. Es mi deseo. Yo deseo obtener menos 1. Entonces, los nuevos pesos, o sea, W, vamos a ponerles WN, o W1', W1', W2', y el umbral prima, que son mis nuevos pesos que yo voy a ocupar para el entrenamiento del perceptrón. ¿Qué hago? Obtener esta fórmula para el cambio de los pesos. Obtengo el peso anterior, que es 1, más el nuevo peso. ¿Cuánto es el nuevo peso? Menos 1. ¿Qué me queda? 0, ¿no? Asimismo, para el peso 2. El peso 2, el peso anterior, es 1, más el nuevo peso, que es 1. Entonces, el nuevo peso para la célula 2 sería 2. Y el umbral es lo mismo. El umbral anterior, 0.5, más menos 1. Que es igual a menos 0.5. ¿Sí o no? Se me fue una ahí. Ahí está. Ya. Entonces, mis nuevos pesos que voy a tomar en cuenta son 0, 2 y menos 0.5. Debo hacer exactamente el mismo procedimiento que hice acá, pero tomando en cuenta los nuevos pesos, 0, 2, menos 0.5. ¿Ok? Entonces, tengo que agarrar mi tercer patrón. Memoria principal y memoria externa. Sí. Mi tercer patrón, que es este, mi tercer patrón, menos 1, 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1. A este yo le voy a aplicar mi función de activación para mi perceptrón simple, ¿no? Que es la que estamos ocupando aquí. Sería menos el peso nuevo, 0, ¿ya? El peso nuevo, 0. Entonces 0 por x1 menos 1 más el peso 2, que es 2 por 1, que es mi otro patrón, más mi umbral. ¿Cuánto es mi umbral? Menos 0.5. Ahí está. Esto debe ser igual a mi salida deseada, que es menos 1. Ahí está. Entonces, mi función de activación sería 1.5. 1.5 es igual a menos 1. Tampoco, ¿no? Porque aquí poniendo la función de activación del perceptrón simple sería 1, ¿no? Es igual a menos 1. No. No es igual. ¿Qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo, pero ahora el aprendizaje que hice aquí. Permisos de archivos. El mismo aprendizaje, pero para calcular nuevos pesos. Entonces, mi peso antiguo, que le voy a llamar W', sería 0, 2, No más bien los repositorios, sino los archivos de configuración. Y recuerda que en Linux menos 0.5. todo es sobre archivos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es mi salida deseada? Mi salida deseada para el tercer patrón que estoy haciéndolo es menos 1. Para ese, ¿por qué para el mismo patrón? Porque en ese patrón falló. Y como en ese patrón falló la neurona, entonces tengo que en ese patrón entrenarlo. Entonces mi salida deseada es menos 1. Mi entrada para el primer patrón fue menos 1. ¿Quieres abrirlo con que me da un valor de 1. lo vas a abrir?
Pero cambia la ruta. Mi deseado, menos 1. Mi segunda variable, pero se puede evaluar para cualquier valor de entrada. Yo puedo tener aquí muchos más valores de entrada, muchos más, y puedo hacer muchas otras valores de entrada. Y por cada patrón de esos yo tengo que evaluarlo. Son distribuciones estándar. ¿Ok? Por cada patrón yo tengo que evaluarlo. Entonces, menos 1, que es mi deseado, este es mi entrada, que sería 1, menos 1, mi deseado, con mi patrón, Claro. ahí está, tendría negativo, ¿no? Y mi umbral, mi deseado del último del umbral sería menos 1. Bien, entonces se aplica el mismo principio, 0, 0, entonces aquí ya no tenía el peso prima, sino tenía mi peso prima prima, ¿no? Que es mis nuevos pesos ya, pues va a trabajar con pesos prima prima. Entonces 0 es mi primer peso, 2 es mi segundo peso, y menos 0.5 es mi umbral, ¿sí o no? Ese es mi umbral que yo tengo. Hola. Entonces, si yo tengo mi umbral prima prima, yo puedo poner menos 0.5, que fue mi umbral anterior, ¿no? Ahí está, o sea, mi umbral prima, ¿no? 0.5. Más mi nuevo umbral, bueno, mi deseo, perdón. ¿Ok? Si yo pongo eso, ¿cuánto van a ser mis nuevos pesos? Mis nuevos pesos aquí, este es 1, positivo, este es menos 1, ¿no? Es mi nuevo aprendizaje que hice, ¿no? Es 1, que es este, menos 1, que es este, para ese peso, para esta entrada. Eso revisa bien qué espacio tienes, pero si tuviera tu disco en el disco y arriba estaría tranquilamente 2. Entonces aquí tendría menos 1, menos 1, menos 0.5, menos 1.5, ¿no? Aquí tendría 1, 2 menos 1, 1. Entonces, mis nuevos pesos, o sea, mi peso 1, prima prima, va a ser igual a 1. Mi peso 2, prima prima, va a ser también igual a 1. Y mi peso del umbral, ¿sí, no? O sea, mi valor del umbral, o sea, mi umbral prima prima, va a ser igual menos 1.5, ¿no? Y ya, ahí está entrenada mi red con estos nuevos pesos. Y ahora lo que tengo que hacer es probar con estos nuevos pesos cada uno de estos patrones de entrada, con la función de activación del perceptrón simple, que es este, cada uno de estos nuevos pesos. Si estos nuevos pesos que yo estoy calculando aquí funcionan para todos mis valores de entrada, mi red neuronal ya está entrenada, tranquilamente. Funciona a la perfección y ahí termina el algoritmo. ¿Ok? Ahí termina el algoritmo y queda finalizado. Si en caso uno de ellos no funciona, nuevamente tengo que hacer otro aprendizaje hasta que funcione mi perceptrón, hasta que mi perceptrón haya quedado entrenado. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener, sí ven que cuando estaban programando en MATLAB hablaban de épocas y hablaban de interacciones. Esas interacciones, yo aquí hice 1, 2, ¿sí, no?
2 iteraciones. Entonces ahí entra cuando ustedes le ponen en MATLAB épocas, ¿no? Cuando le ponen MATLAB épocas, entonces aquí le van a dar las épocas de entrenamiento. Exacto. Exacto, Lucho, así mismo. Entonces esas épocas que nosotros le ponemos en MATLAB son las iteraciones que yo voy a utilizar para que mi perceptrón, en este caso, mi perceptrón simple, aprenda, ¿no? Entrene. Entonces, ahí se produce la primera, aquí se produce la segunda, y yo ya no necesito más. Por ejemplo, el compañero Mejía hoy, ¿no? Puso muchas iteraciones, pero a la sexta ya funcionó. Y ya lo paró a la sexta, ¿no? Automáticamente la propia neurona. Eso quiere decir que no necesito más. Si ustedes a este ejemplo le ponen unas interacciones de unas 200, a la segunda interacción ya lo va a parar. Y como ya lo va a parar la segunda interacción, entonces los pesos que le tienen que obtener son estos. Y todo eso que se hizo de aquí es de manera manual. ¿Sí? Todo esto se lo hizo de manera manual. Y así es como entrena un perceptrón simple. Entonces, ustedes deben agarrar lo mismo, esto es manualmente, y de aquí parte todas las funciones de activación que ustedes están exponiendo y que deben hacerlo para la presentación final, la exposición final del trabajo. De aquí parte todo, del perceptrón simple. De ahí se inicializa todas las redes neuronales. Esta es la función y el entrenamiento de un perceptrón simple. Si yo tengo varios tipos de funciones de activación, yo puedo utilizar, si todos, ya ven que todos se basan en lo mismo, ¿no? Todos se basan en lo mismo. Como todos se basan en lo mismo, es por el perceptrón, porque es una neurona, ¿no? Lo único que cambia es la función de activación para ello. Y a veces también cambia el entrenamiento de cada una de ellas. Ya después vamos a ver redes bayesianas y ahí van a ver cómo es el entrenamiento de cada una de ellas, ¿no? Entonces aquí a lo mejor el entrenamiento es tomando en cuenta esto, así, de esta manera, ¿no? Después van a ver que el entrenamiento ya no va a ser de esta manera, sino a lo mejor el entrenamiento vamos a tomar lo deseado, los productos, los resultados de la otra capa de neuronas y bueno, y así funcionará, ¿no? El entrenamiento. Ya depende de qué tipo de función de activación utilice. Pero todas, absolutamente todas, se basan en el producto, la sumatoria del producto entre W y X. Que W es el peso y X son las entradas. ¿Ok? Ahora sí ya lo entendieron, ¿les quedan claro? Gabriela, que está aquí acompañándonos. Gracias. ¿Sí? ¿Les queda claro? Bueno, hay un ejemplito, creo que lo tenía hecho. Vamos a ver. Si yo quiero aplicar varias funciones ahí mismo dentro de esa neurona. No, este es el perceptrón simple. Este es el perceptrón. A ver, Gabriela pregunta que si puedo aplicar varias funciones de activación en este mismo. No, este es el perceptrón simple. El perceptrón simple es una clasificación lineal y esta es su función de activación. Si yo quiero aplicar otro tipo de funciones de activación, tengo que tomar esto, ¿no? Esto. Y depende del tipo de función de activación para yo utilizarlo. Ahí te responde Lucho, mira. En el perceptrón multicapa, ahí sí, claro. Ahí sí puedo ocupar varias funciones de activación. Pero porque en cada capa. En cada capa puedes ocupar una, o en cada neurona también se puede aplicar una. Pero lo ideal es aplicar una función de activación en todas las capas. ¿Ok? Bien. Así es, depende de la función y las entradas. Hay entradas que son binarias, hay otras que no son binarias, ¿no? Ya lo vieron. Si es que yo tengo una matriz de datos que no son binarias, entonces no puedo aplicar un perceptrón simple. No me va a solucionar mi problema un perceptrón simple. Tengo que aplicar otro tipo de funciones de activación, ¿no? Vamos a ver si tengo ejemplitos en MATLAB de esto, que es bien sencillo. Ya para meternos a las funciones de activación, ¿no? Que es también lo que quieren, ¿verdad? No, aquí no está. Perceptrón. Ah, aquí cargué. ¿Cuántos se conectaron? Bastantitos, claro. ¿No puse conectar? ¿Ah?
Yo como si yo tengo, Estímulo, ¿no? solo tengo el martes y No merecen la casa acá. vamos con la primera clase que fue el día miércoles. Y ponen nomás el día, esto no puede servir bien. Miércoles, sí, cayó ahí. 10, 11, 12. 12 de... Tengo que trabajar con los monitores. Ya. Sí, Si se dan cuenta, todavía no exponen hard links, ¿no? Hard links es una función lineal que se basa mucho en el perceptrón. Ya vieron esto, eso ya lo saben, no lo voy a explicar. Esto también ya lo vieron, esto lo explico al rato. Esto es el entrenamiento. Y estos son mis valores de entrada que yo tengo, ¿no? Casi toda la programación en sí se basa en lo mismo, ¿no? Entonces tienen que aprender uno solo, pero deben saber de dónde sale. Eso es lo difícil, ¿no? A veces aprender de dónde salen los valores y dónde ocuparlos, eso es lo importante. Si alguien me está grabando, pregunta a John. Bueno, entonces estas son mis entradas, mis valores deseados. Yo dibujo, Luis Fernando dice que está grabando. Ahí está John, tu pregunta. Andrea también dice. Ya. Entonces, este es mi nuevo perceptrón. Esto ya saben los valores mínimos y máximos, ¿no? Una neuroncita, eso es todo lo que estoy explicando. No hace falta más porque es un valor algo sencillo de explicar, ¿sí? Lo importante de todo esto, más no es la programación esta, ¿ok? Lo importante es cómo se obtiene manualmente y cómo, de dónde sale, ¿no? Para mí es fácil agarrar y utilizar esto y ya. Pero si no saben de dónde sale, pues imagínense. Y si les define más que John. Ah, más neuronas. Más neuronas. Pues no va al caso, porque es una clasificación lineal. Simplemente voy a tener sobreescrituras y sobreescrituras de neuronas. Es como si te diga, mata una hormiga. Puedes ocupar el pie o puedes ocupar un cañón, ¿no? ¿Verdad? Entonces puedo aplicar algo simple, nada más una neurona. Ahorita les voy a poner un ejemplo. ¿Entre qué rangos es recomendable poner los primeros valores aleatorios? En caso de hacerlo manualmente. Ah, buena tu pregunta, Aero. Mira, los primeros valores aleatorios se los pone dependiendo de los valores mínimos y los valores máximos. Si yo pongo -1, 1, entonces este va a ser mis valores aleatorios. Pero si yo pongo -1, 1 en el otro, este rango va a ser de mis otros valores aleatorios. ¿Ok? No deben abusar de los valores aleatorios. Cuando hagan su trabajo, no abusen de eso. Primero tienen que detectar cuáles son los rangos, o sea, desde el mínimo y el máximo de cada entrada. Ese mínimo y máximo me van a dar a mí mis valores aleatorios. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Si es que yo abuso de eso, yo puedo poner un rango entre -20 y 20, y yo le pongo como valor aleatorio 50. Entonces voy a necesitar muchas más interacciones para que mi neurona pueda aprender. ¿No? Entonces va a depender mucho de eso, Byron, ¿ok? No hay que abusar de los valores aleatorios. Toma en cuenta el rango. Bien. Bien. Entonces, esta es la idea del perceptrón simple. De aquí parte todo. De aquí inicializa todo. Como de aquí inicializa todo, entonces ustedes deben saber el entrenamiento, la ecuación de función de activación y el aprendizaje del perceptrón. ¿Ok? Es lo que deben saber. La ecuación y la función de activación. Es una clasificación lineal. Hacen el plano en 2 dimensiones y eso es el plano en 2 dimensiones, hacen la clasificación. Como esta, ¿no? Pero esta ya te dice que son patrones no separables, no se puede hacer con una... No. Entonces no se puede hacer una clasificación linealmente separable.
Entonces no te sirve utilizar un perceptrón, ¿no? Entonces tienes que utilizar a lo mejor con 2 capas. ¿Ok? Utilizar 2 funciones de activación para ello. Pero cuando son patrones simples, sí puedes utilizar linealmente separables con un solo perceptrón. Bien. ¿Quedó claro? ¿Para todos? ¿Ya les quedó más claro o no? Solo Jairo dice sí. Los demás, quién sabe. Los demás, quién sabe. Bueno, entonces eso es lo que es el perceptrón simple. ¿Ok? Marjorie y Yesenia, ¿ok? Que no llegaron. Bien. ¿Ya? De ahí parte todo. De todo esto parte todo lo que es las redes neuronales, el perceptrón simple. De aquí ya entran las funciones de activación. ¿Quieren que hablemos de eso de una vez? ¿Sí? El próximo miércoles. ¿De una vez? Ya tenemos una hora, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de las funciones de activación que hablaron los compañeros el día de hoy, para reforzar todo eso. Bueno, esto voy a guardarlo aquí para poder enviar. Vamos a poner refuerzo de perceptrón simple. Ahí está. Ya. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a ver dónde están las exposiciones del día de hoy. Ahí está. Vamos a empezar. Bueno, Harlins y Carlins. Dale, vamos, 5 minutos. ¿Qué hora son? 16:34, 16:40. En conferencia quieren permiso. En conferencia quieren permiso. Les voy a dar 5 minutos, vayan, 5 minutos. A las 16:30, 16:40. Right.